Bueno, yo diría que el objetivo político que tiene nuestro grupo parlamentario es, por una parte, otorgar derechos y, por otra, otorgar libertades, ¿no? Que la cultura se entienda como esas dos formas de verlo, ¿no? Donde los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que cada vez están más en valor en nuestro país, puedan vivir mejor. Y, por otra parte, que la cultura sea libre, que la cultura permita ser compatible con el desarrollo tecnológico, por ejemplo, pero que eso no le haga perder derechos, que no le haga coartarse y que no le haga también mirar hacia atrás, sino mirar hacia un futuro con dignidad y con mejoras en las condiciones, ¿no? Ese es un poco el objetivo político. Por lo tanto, vamos de la mano del ministerio, un ministerio que tiene retos muy ambiciosos, como bien sabéis, ¿no? Como es la regulación ante los retos digitales que tiene la cultura, como el hecho de regular espacios nuevos también como el cine, que están en cosas de transformación por las plataformas digitales, como la propia ley de enseñanzas artísticas, que tuve la suerte, ¿no?, de ser yo el ponente en la primera ley que aprobó esta legislatura, que aprobamos en el Congreso y que fue, bueno, una satisfacción, ¿no?, que saliera por unanimidad de todos los grupos. Eh, y bueno, y retos como te decía, ¿no?, como crear una oficina que pueda velar por los derechos de autor ante estos retos tecnológicos. Entonces yo creo que los objetivos son grandes. Paralelamente también trabajamos la cultura desde otras comisiones, de otras ópticas, como es el caso también de cambiar el código penal y que ya no sea delito, ¿no?, la expresión cultural, que a tantos artistas han sufrido esa represión. Y bueno, y en otros ámbitos más territoriales, pues reivindicar las lenguas propias, reivindicar la memoria democrática, y por lo tanto la cultura es muy transversal a los objetivos legislativos, pero en este caso con el Ministerio pues tenemos leyes muy concretas que esperamos que este 2025 puedan aterrizar y con el máximo consenso posible, ¿no? Como te he dicho antes, la ley de ciencias artísticas conseguimos. Tienen las leyes, y lo he aprendido también aquí en el trabajo parlamentario, que las leyes tienen que tener un proceso también de escucha social. No sirve de mucho una ley que se hace rápido y que no tiene el consenso de los sectores que les va a afectar, ¿no? Muchas veces yo vengo del mundo municipalista, como teniente de alcalde que fui de Gandía, entre comillas, sufrí alguna ley que tal vez le faltaba madurar un poco y que luego en la práctica nos costaba, ¿no? Yo entiendo que las leyes tienen que tener un proceso de mucho diálogo. Y en el caso de la ley de cine, por las reuniones que estamos manteniendo, estamos escuchando a diversos sectores que les va a afectar. Y es una ley que efectivamente viene de anterior legislatura, pero que también en unos años ha cambiado mucho el panorama, ¿no? El hecho de las plataformas digitales, audiovisuales son muy potentes. Hemos cambiado la propia cultura del cine. Tenemos un cine en casa, ¿no?, cada vez que entramos en una plataforma. Y por eso tenemos que compatibilizar, dar apoyo a las productoras independientes, que son, entre comillas, un lobby necesario, ¿no?, para que esta ley también acabe dando beneficios a los pequeños productores, a la gente que está haciendo cine desde abajo. Y por otro lado también, pues bueno, también tiene el contexto un sector como las plataformas digitales que nos permiten, por un precio a veces modesto, poder tener un catálogo muy grande de cine, ¿no? Tenemos también a las salas. Es verdad que hay intereses a veces contrapuestos entre la gente del propio sector, ¿no? Y nosotros lo que velamos es para que el pequeño pueda crecer y de alguna forma que el que ya está consolidado tampoco vaya para atrás, ¿no? Esa compatibilidad, digamos, dialéctica es lo que la ley tiene que trabajar. Yo creo que en la parte económica tenemos que ser equitativos, tenemos que buscar que haya un porcentaje de ayudas que vayan a los pequeños y que pueda hacerlos mejorar y prosperar, ¿no? Tenemos una industria cultural muy importante en el cine de España. Pues somos un país que produce películas constantemente y que muchas de ellas vienen de sectores bastante humildes que necesitan del apoyo institucional, ¿no? Y eso es lo que trasladamos también un poco a los grandes, a las distribuidoras, que tienen que apechugar. Vamos a ver cómo acaba la ley. Hay muchos grupos parlamentarios, hay muchos intereses y en ese sentido yo creo que lo que está haciendo el Ministerio como gobierno, ya no el Congreso, sino el propio Ministerio, es muy interesante. Es escuchar a todos y poner encima de la mesa las necesidades que tiene cada uno para ver si podemos llegar a un camino común donde estas diferencias entre distribuidoras, entre productoras, entre la propia industria, pueda llegar a una especie de consenso que beneficie al país y que la industria de cine de España, de la que estamos orgullosos cada vez que ahora vamos a los Oscars, cada vez que pasan los Goya, cada vez que vemos cifras buenas de cine, o cuando llegó la pandemia que nos dimos cuenta, ¿no?, de la importancia que tenía el cine en nuestro país. Bueno, lo valoramos muy positivamente porque aparte pensamos que va a salir por un gran consenso, que no existen diferencias políticas importantes. Al final lo que hace esta oficina es crearle un sujeto propio, ¿no?, a la Oficina de Derechos de Autor, que no sea una subdirección, sino que tenga una entidad propia, con recursos propios y que se dé importancia que se necesita la creación artística. Estamos en un periodo de retos culturales muy importantes en materia de derechos de autor, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de propio Internet, de la creación por todos lados, y se necesita una oficina propia y una ley propia
que otorgue esos derechos y que otorgue esos recursos. Y yo creo que ahí nos vamos a encontrar todos los grupos, y si paralelamente esta ley también puede contemplar mejoras en las condiciones de los artistas, pues ahí también estaremos un poco a sumar, y también entiendo que estará el Ministerio. Pero antes has hablado tú de la fiscalidad, ¿no? La propia fiscalidad del sector es un tema que hay que estudiar y que se está estudiando. Ya se hizo una primera reforma del Estatuto del Artista, se tomaron los primeros derechos, y creo que hay que seguir avanzando en poder consolidar que un trabajador de la cultura tenga unos derechos laborales completamente consolidados, y que puedan sentirse tranquilos, ¿no? Hoy en día la gente que vive de la cultura sigue con cierta precariedad porque no sabe la incerteza de su trabajo, porque muchos son autónomos, porque muchos se tienen que buscar la vida, y de alguna forma tenemos que mejorar esos derechos, ¿no? Yo creo que es un poco el objetivo que tiene el legislativo, que tenemos los grupos de la mayoría progresista. Lo estoy viendo en otras materias, por ejemplo, en el Estatuto del Deportista también estamos avanzando, y yo creo que de alguna forma en este también está implicado el Ministerio de Trabajo de nuestra compañera Yolanda Díaz. Pues queremos que los derechos vayan a más en materia laboral y en materia de condiciones de vida, ¿no? Yo creo que es importante señalar que el ministro, apenas empezó la legislatura, lo puso encima de la mesa, tanto el Estatuto del Artista como la Oficina, ¿no?, de Derechos de Autor, y que son dos puntos transversales muy importantes del Ministerio y de esta legislatura, y yo entiendo que la mayoría parlamentarias en ese sentido van a colaborar para mejorar la vida de los artistas. El reto se tiene que ver desde una óptica optimista, no desde el catastrofismo, entender el desarrollo tecnológico como un beneficio para la humanidad o para la sociedad, en este caso para la cultura, siempre y cuando esté regulado, ¿no? Y regular significa otorgar derechos, regular significa que ese progreso pueda ayudar a un creador a mejorar su obra, pero que no signifique constantemente, ¿no?, precarizar más a un sector que de por sí ya tiene dificultades, ¿no? Entonces, esa regulación es muy importante y la estamos llevando a cabo desde muchos frentes. Por ejemplo, en infancia y juventud, pues con la regulación, ¿no?, de entornos digitales, con la mesa de expertos, estamos poniendo encima de la mesa cómo hacer también que los niños y niñas entiendan todo el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, las tecnologías que puedan ser útiles, pero que no acaben produciendo problemas, ¿no? En el ámbito de la cultura es igual. Esta oficina tiene que velar porque la inteligencia artificial no robe, entre comillas, ¿no?, los derechos de autor, sino que sea pues como una herramienta más tecnológica, como fue la calculadora, poniendo una metáfora un poco exagerada, ¿no?, en su momento para los matemáticos, y que pueda multiplicar la creación, que pueda mejorar la creación, pero siempre respetando al creador y siempre respetando al artista, que es lo fundamental. Por lo tanto, es un reto muy importante que lo vemos como algo positivo siempre y cuando se regule y no acabe siendo un libre albedrío en este caso, de la inteligencia artificial, o lo mismo del algoritmo en las redes sociales, que puede pasar lo mismo. Claro. Efectivamente, yo creo que el Ministerio de Juventud e Infancia en ese sentido está siendo bastante ambicioso y lo está llevando bien, porque está haciéndolo con la sociedad y las entidades del sector de la infancia y de las tecnologías. Hemos creado una subcomisión que va a, bueno, desde la propia comisión, una propia comisión de Juventud e Infancia que está velando con ponencias sobre esta materia, y aparte se ha creado una oficina de expertos donde están todos los expertos en materia de entornos digitales e infancia, que tuvimos la ponencia hace un mes de la portavoz de este comité de expertos, donde ella pudo explicar un poco las conclusiones y el informe al que llegaron, ¿no? De decir, bueno, los entornos digitales tienen esos efectos nocivos para la infancia, hay que regular estos marcos, el acceso, por ejemplo, al porno se tiene que limitar y se tiene que, de alguna forma punitiva, perseguir, pero en cambio, pues bueno, Internet, siempre y cuando esté regulado, ¿no?, y se haga de una forma pedagógica que pueda beneficiar al niño o niña, pues puede ser beneficioso. Entonces, estamos escuchando al sector, eso está haciendo el gobierno desde el ministerio, y desde el legislativo, con esta Comisión de Infancia y Juventud, estamos también hablando con todas las entidades de infancia y con el propio sector, incluso las empresas, que también se están poniendo de lado, están poniendo de su parte. Eso es algo que a mí, por ejemplo, me ha parecido muy interesante, ver que el propio sector empresarial de Internet está del lado de la regulación, cosa que en otros países no hemos visto. En Estados Unidos, el famoso conflicto que hubo entre el Congreso y las grandes tecnológicas de redes sociales. En España, yo creo que gracias también al marco europeo, que es bastante garantista, estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Haciendo lo que te decía al principio de la entrevista, escuchando a la sociedad civil y haciendo que las leyes se hagan desde la escucha y no desde una imposición. Así que yo creo que estas resoluciones que está sacando el Comité de Expertos en entornos digitales seguros para la infancia van a ser muy interesantes para todo este marco normativo y para un pacto de Estado, de alguna forma, que haga que todos los grupos estemos de acuerdo en una regulación que beneficie a la infancia. Ese es un poco el camino que desde la Comisión de Infancia estamos llevando a cabo y desde el que hay consenso, ¿no? Es un tema estrella. Yo creo que
me parece muy bien que incidas porque el tema de los entornos digitales, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito de infancia, como en todos los ámbitos, es el tema que se debate constantemente en el Pleno del Congreso y que le preocupa a la sociedad. Y para mí el discurso es muy claro. Tenemos que utilizar la tecnología para vivir mejor. Tiene que ser parte de un progreso en el cual sea beneficioso para la sociedad. Pero si no se regula, si se deja un libre albedrío, puede provocar males muy grandes en infancia, en el sector cultural o en cualquier otro sector. Y esta regulación entiendo que pasa por imponer una serie de obligaciones y deberes sobre todas las empresas que brindan estos servicios. Efectivamente, limitar el acceso a los niños y niñas a cierto contenido, decirle a las empresas que no pueden trabajar en ciertos ámbitos y que de alguna forma puedan ser útiles, quiero decir, puedan beneficiar, pero si hay que cambiar el algoritmo para que una empresa de búsqueda, no quiero nombrarla, pero una empresa de búsqueda de Internet tenga que limitar ciertos contenidos, pues hay que hacerlo de una forma pedagógica y también paralelamente aprovechando los mecanismos que tiene el Estado español, como es la educación, la universidad, para que la sociedad esté preparada y tenga herramientas para enfrentarse a esos entornos digitales y no acaben siendo perjudiciales. Es un poco el camino que la regulación que estamos llevando a cabo. Bueno, es un debate complicado porque es un debate nuevo en nuestro país, un debate nuevo en el sentido parlamentario, pero a la vez es una reivindicación histórica, en este caso de mi partido, por ejemplo, de Izquierda Unida, dentro del grupo Sumar, que venimos reivindicándolo hace años, ¿no? Entendemos que los jóvenes tienen la capacidad y a veces la obligación de trabajar, pueden tener ciertos derechos ya a los 16 años y poder decidir quién les gobierna ha de ser una parte más de este proceso, ¿no? Hoy en día nosotros no compartimos el discurso de que los jóvenes eh, son de alguna forma personas con pocas capacidades, pero pensamos que los jóvenes de nuestro país están empoderados, que los jóvenes de nuestro país han conseguido grandes avances, nos marcan el camino en materias como el medio ambiente, el cambio climático o otros derechos, y que en ese sentido tenemos que escucharlos. Hay un argumento que se dice alguna vez que es que, bueno, los jóvenes votarían a la extrema derecha. Bueno, lo que hay que hacer es que los jóvenes entren dentro del juego democrático, que entren dentro del debate, que entiendan y puedan aprender de cómo funciona un congreso, cómo funciona un ayuntamiento, cómo funciona un proceso, que voten a quien quieran, ¿vale? Pero que tengan derechos. Y conseguimos aprobar una PNL que fue simbólica, pero fue muy importante porque la apoyaron la mayoría de la investidura y que fuerza de alguna forma a que la propia Comisión Constitucional cree una subcomisión para el voto de los 16 y estamos un poco madurando cómo crear esa subcomisión, cómo darle un poco la forma. Es una modificación importante de la ley electoral y requiere, bueno, de que pase por la Comisión Constitucional, de la cual yo soy vicepresidente también, y que bueno, pueda tener un trabajo, digamos, sobre todo de escucha para ver qué piensa el resto de grupos sobre el voto de los 16, en este caso también el Partido Socialista, que ha manifestado contradicciones, ¿no?, entre las juventudes socialistas, que sí que están de acuerdo, y el Partido Socialista, que parece un poco más conservador. Pero para nuestro grupo es importante abrir el debate y que en España, como pasa en muchos países de Europa y del mundo, pueda ser una realidad pronto el voto de los 16.